Buenas noches para todos en este día, martes. Dios le bendiga poderosamente, más que agradecido con Dios por concedernos este día, ¿verdad? Y también poder transmitir por un momento, por un poquito en esta noche. Así que Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. Es una bendición y un privilegio poder compartir la palabra de Dios en esta preciosa noche. Prácticamente el propósito de esta noche solamente es poder dar gracias a Dios, ¿verdad? Agradecerle al Señor por todo lo que nos permite, porque muchas veces le pedimos a Dios cosas y cuando lo responde se nos olvida decirle gracias. Así que esta noche le decimos gracias a Dios, gracias por todo lo que Él hace. Y quiero hablar un poquito en el libro de Tito, capítulo 1, en este día. Tito, capítulo 1. Así que usted que también nos oiga en cualquier momento, cualquier día, Dios le bendiga desde este hermoso lugar, Florida, Estados Unidos. Le saludamos, Fanny Chanet Rubio le saluda y es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. El propósito es poder llegar a cada persona, pero esta noche prácticamente es un agradecimiento a Dios por todo lo que Él hace. Agradecerle al Señor porque muchas veces le decimos tantas cosas, pero no nos pasa como aquellos que dice que habían 10, dice verdad, leprosos. Pero dice que solamente uno dice que volvió para dar gracias. Y Jesús dice, ¿y los otros 9 dónde están? ¿Qué se me hicieron los otros 9? O sea, se perdieron, recibieron el milagro y se fueron. Entonces él hace la pregunta y dice, ¿y los otros 9 dónde están? O sea, porque ellos se fueron, Jesús no les dijo, ¿verdad? Tal vez que no regresaran donde Él, sino que estaba viendo la actitud de ellos. ¿Qué era la actitud que ellos iban a tener al ser sanados? Tenían una enfermedad terminal, una enfermedad de muerte, una lepra. Estas personas eran leprosas. Pero sabe que solo uno, dice, volvió para dar gracias. Y por eso Jesús les pregunta, dice, ¿a dónde están? Dice, los 9. Entonces, ¿por qué le estaba esperando, verdad? Que le dijeran gracias, por lo menos cuando alguien le hace un favor a usted, lo más mínimo que puede hacer es decirle gracias por lo que hizo. Así es que esta noche le decimos gracias a Dios, gracias a usted también que está por allá, ¿verdad? Dios le bendiga poderosamente. Gracias a cada uno que se conecta en esta noche también. Y por eso quiero ir al libro de Tito, donde encontramos esta salutación, o sea, este saludo. Y dice el libro de Tito, capítulo 1, en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor. Y también usted que está mandando los mensajes también. Dios le bendiga. Hola, bendiciones. Dios le bendiga. Al terminar de hablar ahí vamos a ver los mensajes, pero usted que está diciendo ahí, hola, Dios le bendiga poderosamente, donde quiera que se encuentra en esta preciosa noche. Así es que estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él nos permite. Yo creo que tenemos tanto motivo para decirle gracias a Dios. Y por qué no decirle gracias, porque usted está conectado en esta noche también, porque usted también está oyendo la palabra de Dios de donde se encuentra. ¿Cómo no agradecer a Dios por todo lo que Él nos permite? ¿Cómo no decirle gracias? A veces nos quejamos por cuántas cosas, por las situaciones que no podemos resolver, pero esta noche podemos decirle gracias a Dios, podemos decirle, Señor, es que estoy agradecido con usted por lo que ha hecho. O sea, ¿cómo no apartar un momento para decirle gracias, Dios? Gracias por los beneficios, gracias por las bendiciones, gracias porque usted nos responde. Entonces, tenemos motivos para decirle gracias a Dios. A lo mejor usted se siente cansado, a lo mejor, pero puede decirle gracias a Dios. Podrá decirle por lo menos una señal con la mano, decirle gracias. Podrá usted, por lo menos, hay personas que si no pueden hablar, por lo menos con su cabeza dicen, ¿verdad que sí?
o que no. Entonces puedes decir de alguna manera, hay una alabanza que dice, yo le alabo de corazón. Y dice la alabanza que él le alaba con las manos. Entonces, pero si me faltan las manos, le alabo con los pies. Si me faltan los pies, dice, le alabo con el alma. O sea, y si no, dice, verdad, pues cuando ya no existimos en este mundo, pero dice que tenemos que darle gracias, o sea, alabarle, cantarle, quiere decir que podemos hacerlo y decirle gracias a Dios, cuanto más que podemos hablar, que podemos expresarnos con nuestra voz y que estamos bien, estamos alentados. Es que hay personas en una silla de ruedas, hay personas en una cama, personas postradas a veces, y desde ahí le dicen gracias, Señor, gracias por lo que usted hace, gracias porque he podido despertar este día, porque vine con bien del trabajo, porque regresé a mi casa o porque llegué a tal lugar, a tal ciudad, llegué al país a donde usted fue. Le puede decir gracias a Dios por todo lo que hizo. A lo mejor hay cosas que no le salieron tan bien, pero puede decirle gracias siempre. Aunque no entienda lo que me pasa, pero puedo decir gracias, puedo reconocer lo bueno que usted hace siempre, porque Dios siempre hace cosas buenas. Así es que esta noche Dios le bendiga poderosamente. Quiero ir al libro de Tito, capítulo 1, perdón. Del 1 en adelante nos dice la palabra del Señor de esta forma. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual dice Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Estamos viendo en este capítulo del libro de Tito este saludo y este reconocimiento y que hace él para sus, ¿verdad? Compañeros, para los que son participantes en la común, dice fe, o sea, en la misma fe quiere decir que somos cristianos, que hemos recibido a Jesucristo, ¿verdad? Y por eso es que menciona, pero antes de continuar vamos a orar por un momento a Dios para seguir hablando un poquito de esto, así que esta noche no es mi intención estarme mucho tiempo, pero vamos a orar un momento a Dios, así que si usted está ahí y quiere orar también en esta noche, le invito también que pueda dirigirse a Dios a través, ¿verdad?, de la oración. Señor, le damos gracias, poderoso Dios, porque nos permite en esta noche, Señor, poder compartir su palabra, Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permite esta noche poder, Señor, compartir esta palabra, porque son gracias, son saludos, pero es tu palabra, Señor, y está escrita. Y en esta noche oro por cada hermano que está ahí, Señor, conectado, que se conectará esta noche, que oirá su palabra en cualquier momento, cualquier día, Señor, o año. Desde este momento, Señor, le pedimos a protección divina, que sabemos que la tenemos, pero le pedimos, Dios, que sea dirigiendo nuestros labios, nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestros pasos, Señor, toda intención que hay en nosotros, Dios, y que solamente, Dios, sea tu palabra predicada, poderoso Dios, para que todo lo que hacemos, Señor, sea conforme a su voluntad, Espíritu Santo. Gracias porque usted, Señor, es el único que puede llenar, Señor, a cada persona de su presencia, de su Espíritu Santo. Usted es el único que puede hablarle en esta noche. Poderoso Dios, le pedimos que ate, que reprenda todo aquello, Señor, que no viene de ti. Y te pedimos, Señor, que podamos tener
esa libertad, Señor, para poder predicar tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que seas cada día guardándonos, Dios, cubriéndonos, poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Consuela al que está afligido, al que está triste, Dios, aquel que necesita una palabra, Dios, a nosotros mismos. Háblanos, porque a través de ella usted nos habla, Señor. Cada día ayúdanos a mejorar lo que no está bien, Señor, en nosotros. Haznos ver lo que no te agrada, poderoso Dios, y que seamos, Señor, flexibles para poder cambiar, para poder ser transformados, Espíritu Santo. Comenzando por mí, Señor, desde este lugar, Espíritu Santo, te pedimos que sea, Señor, en esta noche, hablándonos, poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Adoramos al Señor, adoramos a Dios en esta noche, exaltamos su santo, precioso nombre. Nos dice la palabra del Señor hablando de este saludo, ¿verdad? Que está diciendo Tito. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Vemos que en las cartas paulinas siempre se refiere Pablo diciendo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos esta palabra, no estamos hablando una palabra, ¿verdad? Como para poder decir, esa es una palabra que se cree el hermano, la hermana por esa palabra. Es que esta no es la palabra mía, esta no es la palabra suya, esta es la palabra de Dios. Y si nosotros predicamos en esta palabra, Dios sabrá cuál es la necesidad, sabrá hablarnos a cada uno de nosotros. Él sabe la necesidad que tenemos, Él sabe de qué carecemos, Él sabe lo que en ese momento nosotros tenemos que hacer. Entonces Él nos manda su palabra. Hay una lectura que dice también, envió su palabra, dice, y lo sanó. Entonces, dice que Él envía la palabra y nos sana. O sea, Dios puede sanarlo si está enfermo desde lejos. No tiene que llegar una persona y ponerle la mano y decirle ya con la imposición de mano, está sano. Dios puede sanarlo aún de lejos. Entonces, es decirte que Él envía la palabra. Dice la palabra de Dios que cuando todo comenzó a surgir en el mundo, comenzó a establecerse, y hablando de esto, las predicaciones que hice los días atrás, que todavía no he terminado, ¿verdad? Que tengo que seguir todavía predicando, escribiendo, pero nos habla acerca de la Biblia, de la firmeza, o sea, estabilidad, firmeza. Entonces, y en eso es y todo esto tiene que ver con lo mismo, porque es que todo esto es palabra de Dios y todo esto contribuye a lo que tiene que ver la firmeza, a lo que tiene que ver, ¿verdad? A lo que tiene que ver, gloria sea al Señor, gloria al Señor. Estamos viendo ahí, ¿verdad? Está teniendo una pequeña interrupción, pero estaba diciendo de que todo esto contribuye. Porque si decimos gracias porque Dios hizo, cuando Dios hizo todo, comenzó a hacer todo, dice que Él envió la palabra, dice la palabra de Dios. Él envió la palabra, dice, y dice que lo sanó. O sea, dice a los que están enfermos, ¿verdad? Entonces, por eso, y no solamente enfermo tal vez físicamente, ¿verdad? Que esté enfermo en su cuerpo, sino enfermos tal vez emocionales, espiritualmente. Y cuando nosotros vemos eso, también nos damos cuenta en la palabra del Señor, cuando Él comenzó a hacer todo, que hizo lo que tiene que ver el firmamento, porque Dios comenzó a formar todo y hablar a través de su voz. Se oyó la voz de Dios cuando dijo, ¿verdad?, lo que se estaba haciendo. Entonces, desde todo eso, Él usó la palabra para hacerlo. Dice la palabra de Dios que Él habló, o sea, por eso dice que de principio a fin, ¿verdad?, Él es Dios, o sea, Él es también, dice, ¿verdad?, Él es Padre, Él es Jehová, Él es Alfa, Él es Omega, Él es principio y Él es fin. Dice la palabra del Señor, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Dice, conforme a la fe de los escogidos. O sea, Él dice,
soy, dice, un apóstol, soy siervo primeramente. El decir soy siervo está poniéndose en un nivel de humildad, en un nivel de reconocimiento, en un nivel de que Él es un necesitado de Dios, porque ¿quién no es necesitado, verdad? Todos nosotros. Si nosotros tenemos que postrarnos de rodillas porque somos necesitados de Dios, no existe ni una persona, ni un hombre, ni una mujer en el mundo que no se vaya a ir a postrar, que no vaya a poner, ¿verdad?, la frente al piso, que no vaya a poner las rodillas al piso, que no vaya a poner las manos al piso, los pies. No existe ni uno en este mundo. Todos somos tan necesitados y tenemos que postrarnos delante de Dios, reconociendo, ¿verdad?, que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces Pablo tiene ese reconocimiento, por eso es que él dice siervo, o sea, imagina, él podía decir otra cosa de un principio, pero antes de decir soy apóstol, él dice soy un siervo, antes que nada me debo a él, porque ¿qué hace un siervo, verdad? Él obedece lo que le dice su jefe, él obedece lo que le dice su amo, él obedece. Entonces, y nosotros tenemos un jefe que es Jehová Dios de los ejércitos, tenemos un Señor, tenemos un Padre a quien le obedecemos. Entonces, por eso es que él reconoce, ¿verdad?, ese señorío y dice siervo de Dios, o sea, dice Pablo, o sea, soy siervo de Dios, se da a conocer en en esta carta de Tito, soy siervo de Dios, o sea, como dice, estoy a la disposición de lo que Dios diga, está diciendo, ¿verdad? Y dice, y apóstol de Jesucristo. Luego dice, soy apóstol de Jesucristo, porque Jesucristo lo había llamado. A Pablo no lo llamó como llamó a los otros apóstoles, pero sí le hizo un llamado y nosotros conocemos, porque dice la Biblia, que Pablo, siendo un perseguidor, dice, de la iglesia, la asolaba y dice que los hacía que negaran el nombre de Jesucristo, los hacía, dice, que blasfemaran ese nombre. Entonces dice la palabra de Dios que él, ¿verdad?, cuando Dios trata con él, él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú eras cosa de estas cosas contra el aguijón. Yo soy, dice, Jesús, a quien tú persigues. Vemos en ese momento de que Dios comenzó ese trato tan personal. Dios pudo haber destruido a Pablo, pudo haberlo matado, imagínense, por lo que estaba haciendo. Y de veras que pudiéramos decir que se merecía la muerte por eso. Sin embargo, Dios lo preservó, lo perdonó y Él lo preservó con un propósito para que Pablo fuera ese predicador, fuera ese apóstol, para que Pablo pudiera llevar el evangelio a los gentiles, porque fue llamado, dice la palabra de Dios, para ser un evangelista, para ser un predicador, un apóstol de los gentiles. Nosotros vemos que Pedro también fue un apóstol y Pedro sí fue, pudiéramos decir, el primer llamado del Señor, ¿verdad? Porque dice que él lo llamó, dice la palabra de Dios, y dice que cuando le hace el llamado lo hizo personalmente. Jesucristo instruyó a Pedro directamente. Entonces, o sea, lo enseñó. Y por eso nosotros sabemos que Jesús conocía muy bien a Pedro, sabía quién era él, sabía que Pedro tenía sus debilidades, pero Pedro tenía sus fortalezas. Pedro era una persona que lo amaba. Entendemos que Jesús le pregunta en 3 veces cuando lo iba a dejar como pastor de la grey, como pastor, ¿verdad?, del rebaño. Antes de él irse fue a Pedro quien le encomendó, dice, la verdad, las ovejas, le recomendó, o sea, toda la gente que había en ese lugar. Entonces, y le dice, y por eso le pregunta 3 veces, le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y Pedro dice que se afligió, que le preguntara en 3 veces y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, ¿cree que Jesús no sabía que lo amaba? Él sabía, pero él quería oír de él mismo que le dijera. Y él le dice, tú sabes. ¿Y quién podía engañar a Jesucristo? ¿Verdad? Le dice, tú sabes que te amo. Entonces viene
Y vemos que este Pablo fue un llamado, no como un llamado de esos otros apóstoles, pero fue un llamado de parte de Dios que Él lo capacitó, lo preparó para que Él pudiera ejercer ese llamado. Y entonces dice, conforme a la fe, o sea, su llamado dice de apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Entonces, conforme a la fe de los escogidos, porque es la fe de los escogidos, porque aquellos que hemos sido llamados en Dios tenemos una común fe. ¿Por qué es una común fe? Porque todos somos creyentes, todos creemos en esa fe. La fe es en creer en Jesucristo. Esa es la fe que nosotros participamos y que tenemos en común. Es que tenemos una fe en Jesucristo, de que Él es Señor de señores, que Él es el Salvador. Y Pablo lo dice directamente. Entonces, de que Él es, dice, escogido. Entonces, de Jesucristo dice conforme a la fe. O sea, cuando dice conforme, quiere decir que no hay otra manera. Entonces, si no es conforme a la fe, o sea, diciendo hay un camino, es la fe, hay un propósito, es por la fe. Entonces, le está dando una pista tan cierta, una pista donde no se pueda perder. Por eso le dice que somos, ¿verdad? Los que hemos recibido a Jesucristo, todos participamos de esa fe, todos hemos creído, por eso dice una fe, un bautismo, un Señor Jesucristo. Entonces, todos nosotros somos participantes de esa fe. Es del día que nosotros venimos, no importa el país, el idioma que tenga, si habla inglés, ¿verdad? Yo no lo entiendo. Si habla francés, si habla chino, si habla, yo no sé cómo le dicen chinese. Entonces, si usted es de Brasil y es brasilero, a ellos le entendemos un poquito más. Pero si usted es de Cuba, habla español igual que nosotros, si es de Guatemala, de México, Honduras, ¿verdad? Dominicana. Si es de Haití ya no le entendemos porque ya hablan otros idiomas. Entonces, ¿cuántos idiomas diversos? Idiomas hebreos. Entonces, son tantos que nosotros no conocemos todo eso, pero no importa el idioma que tenga, todos seguimos siendo conforme a la fe, seguimos siendo llamados por Él. Solo que si usted todavía, ¿verdad?, no ha venido al Señor, no le ha recibido, entonces quiere decir que todavía no participa de esa fe. Si usted no es cristiano, no participa. Pero dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro fue llamado a los gentiles. No solamente fue llamado a los israelitas, fue llamado, dice también, a los gentiles para que pudiera llevar el evangelio. Dice que él tenía dos audiencias. Una era la audiencia judía y la otra la audiencia gentil. Entonces él, es decir, que les hablaba a todos, tanto a los judíos como a los gentiles, a los cristianos, no cristianos, porque si los vamos a rodear solamente de gente que ya practica la fe, entonces mejor, ¿verdad? Pues nada hacemos, aunque es cierto, hay que discipular y hay que enseñar a las personas. Sin embargo, de nada serviría, porque el propósito es poder llegar a las personas que todavía no conocen de Dios. Es cierto que nosotros, si estamos escondidos, nada vamos a poder hacer. No, algunas personas pensarán que si estamos a través de este medio es para llegar y tener multitudes y que a ver cuál será el pensamiento. Pero si nosotros tenemos tiempo buscando de Dios, pudiéramos decir que poquito hemos logrado comparado a los años que tenemos ser cristiano. Entonces, y si vamos a estar ahí que no estamos avanzando en nada, ¿cuál es el propósito de estar aquí entonces? ¿Acaso no es porque se vea, verdad, lo que Dios está haciendo? Que se vea el engrandecimiento, que se vea el ensanchamiento, que se vea lo que Dios está haciendo. Ese es el propósito, porque Jesús a eso vino y Él estuvo tan poco tiempo y en ese poco tiempo impactó toda una humanidad. En ese poco tiempo Él dejó el evangelio, dejó plantados los discípulos y ya dejó todo establecido. Entonces,
nosotros en tanto tiempo y a veces todavía calentando la silla, o sea, todavía no sabemos para qué fuimos llamados. Entonces, personas que no saben para qué vinieron al Evangelio, personas que no saben para qué nacieron, personas que vinieron, murieron, así se fueron. Entonces no saben. Hay personas que solo nacieron solo para trabajar 3 trabajos, trabajar 2 trabajos. Entonces echarse a matar, pero nunca supieron de Dios. Hay personas que no saben por qué están en este planeta. Si usted está en este planeta, yo estoy, el propósito por el que venimos es para ser salvo, es para poder, después que el Señor Jesús nos alcanzó, poder hablar de esta palabra, poder nosotros, ¿verdad?, luchar, batallar, poder interceder, orar, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestra familia y por aquellos que no son cristianos, porque a través de nosotros Dios los va a alcanzar a ellos, a través de que nosotros busquemos de Él. Entonces ese es el propósito. Por supuesto que queremos que llegue la palabra de Dios. Entre más personas son alcanzadas, entonces pudiéramos decir que estamos logrando el propósito por el que estamos. Porque usted cree que Dios me quiere a mí que me presente delante de Él sin que ni una alma haya ganado. Eso es de ponerlos a pensar. Entonces tenemos que pedirle a Dios por las almas, tenemos que orar por ellas, porque si no, ellas no van a venir al Señor. Tenemos que interceder por ellas. Entonces, si queremos que ellos sean salvos. Y Dios no nos puso, porque ¿qué pasó con aquel que dice que no trabajó su talento, verdad? Dice que le dio talentos a estas personas y le dio para que lo trabajara. Entonces, uno de ellos dice que lo enterró. Entonces, le dice que lo enterró porque siquiera lo hubiera puesto, dicen los banqueros, ¿verdad? O entonces hubiera ganado los intereses, pero no. Entonces le dice que él de que mejor lo había enterrado porque tuve miedo, le dice. Entonces, y el Señor le dice que acaso que ha visto de que Él va a recoger a donde Él no esparció, ¿verdad? Él siempre va a recoger donde Él esparció. Él va a recoger donde Él, ¿verdad?, sembró. El sembrador, para ir a recoger su cosecha, él tuvo que haber sembrado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cosechar si no sembramos la palabra de Dios? Cada vez que estamos predicando, estamos sembrando. Entonces, la palabra de Dios va a llegar a alguna persona, más de a una. Entonces, y esa palabra va a germinar, va a producir. Cuando la palabra de Dios se siembra, tiene que esperar, dice la palabra de Dios, que muera ese grano, ¿verdad?, de trigo o de maíz o de frijoles o de maicillo, no sé, de lo que sea. Entonces, cuando muere ese grano, entonces hay más cosecha, porque tiene que morir ese que sembró y de ahí nacen muchos más, bastante, porque eso es lo que pasa en la siembra. Pero si no siembra, ¿cómo va a cosechar? No va a cosechar con las 2 manos cruzadas mirando para el cielo o mirando para abajo. No va a cosechar si solamente se queda viendo los otros que sembraron y usted no siembra. Por lo menos si puede, manda a otros que siembren. Usted no va a ir, ¿verdad? Usted está de la casa, de ahí usa sus manos, ¿verdad? Pero van otros y lo hacen. Entonces eso es lo que Dios hace. El trabajo lo hace con varias personas. Unos hacen una cosa, otros hacen otra. Lo que no puede hacer uno lo hace el otro. Pero Él siempre, si una persona se moviliza a usar sus manos para trabajar, entonces va a tener cosecha, va a tener, cuando venga a ver, se va a dar cuenta que no es de balde lo que Él hizo, sino que tiene una producción. Lo mismo es también en lo que nosotros estamos haciendo. El Espíritu Santo es que se encarga de poder regar, de poder llevar esta palabra, de poder sembrarla en cada corazón, cada persona, de poder llegar hasta donde se encuentra cada uno. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y los ángeles son los segadores. Dice que si nosotros no nos movilizamos, los ángeles tampoco se movilizan. Pero cuando nosotros estamos trabajando, los ángeles también están trabajando. Entonces, para poder hacer ese trabajo, nosotros tenemos ángeles delegados y esos ángeles que están alrededor de nosotros, si nosotros estamos de balde, dice que ellos ahí están parados de balde también. Entonces, pero cuando estamos trabajando, ellos también están trabajando. O sea, todo esto tiene que ver con eso.
Y si no nos movilizamos en nada en esto, entonces los ángeles no van a hacer nada. Pero cuando yo estoy predicando, los ángeles están trabajando. El Espíritu Santo está trabajando. Si trabajamos en lo físico, en lo literal, pues, verdad, será solamente mientras vivimos en este mundo. Pero cuando ya nos vayamos, ¿qué va a ser de nosotros? Es por eso que nosotros predicamos la palabra del Señor. Entonces no podemos esconder esos dones, esos talentos. Usted tiene dones, tiene talentos. Dios quiere usar esos dones, quiere usar esos talentos, quiere usar esas habilidades que le ha dado. Entonces, porque personas tan inteligentes, uno se admira que uno no tiene lo que ellos tienen, pero son tan inteligentes porque Dios a cada persona lo ha dotado de cosas especiales. Entonces, por eso es que lo que yo hago, usted no lo puede hacer. Quizás parece que casi no hago nada, pero quiero decirle que lo que yo hago, usted no lo puede hacer. Porque lo que yo hago, he pasado años de un precio, tal vez para tenerlo. Pero sabe que entonces por eso puedo ver también lo que Dios haga. Pero lo que usted hace, yo tampoco lo puedo hacer. Porque lo que usted pasó, no lo pasé yo. Lo que usted vivió, no lo viví yo tampoco. Entonces cada persona hace, ¿verdad? Maniobras. Yo me admiro a las personas con esas maniobras. De repente, cuando usted mira que de repente en este país, si no estoy equivocada, es como en el mes de julio que hacen un evento. Y yo recuerdo ya días, algunas veces que de repente cruzaba porque trabajaba cerca de la playa y veía mientras yo caminaba aquellos aviones, cómo van como al par, pero a una velocidad tan tremenda. Y cómo es que no se pega uno con el otro, van tan cerca. Son habilidades, o sea, ellos aprendieron. Entonces ellos tienen destreza en lo que ellos hacen. Y en esa destreza, ¿usted cree que uno de nosotros se desmaya? Ni siquiera podemos llegar a eso. Entonces Dios prepara personas distintas para que hagan ese tipo de cosas. Cada uno Dios lo dotó de talentos, de verdad, de esas destrezas. Y nosotros tenemos tal vez esto que tiene que ver con la predicación. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo. Estamos predicando la palabra de Dios. No es cualquier cosa el evangelio. Que tanto que dice la palabra de Dios que los ángeles desearían ser ellos los que predicaran y no se les da esa oportunidad. Entonces, así que la oportunidad, ¿verdad? La primera oportunidad no se la dieron a los ángeles, sino que nos dieron esa segunda oportunidad a nosotros para que nosotros prediquemos esta palabra. Y entonces somos privilegiados de tener esta oportunidad de poder anunciar el evangelio. Por eso dice, escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. O sea, dice que conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, o sea, el conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué es y cuál es la verdad? La verdad es la palabra que predicamos, porque muchos profesan predicar la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? Es lo contrario a la mentira. Predicar, si no está predicando la verdad, está predicando la mentira, porque ambas son oponentes, son enemigas. Entonces, no pueden, verdad, la verdad y la mentira no pueden estar juntas. Pero siempre que se habla de la mentira, se habla de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es lo que liberta. Dijo el Señor Jesucristo que que seríamos libres, si el Hijo os libertare, seréis, dice, verdaderamente libres. Entonces él dijo, si el Hijo os libertare, entonces seréis libres, seremos libres, porque Jesucristo nos hace libres. Entonces la verdad es hablar verdad y no mentir. Cuando usted está frente a un juez, ¿verdad? Ante una persona de esas, donde tiene que jurar y le dicen, jura usted decir solo la verdad y solo la verdad. Entonces dice que sí jura, porque está diciendo la verdad o se está comprometiendo para poder tomar ese cargo, esa posición
y lo hacen jurar. Entonces, ese momento de ese juramento, hay personas que lo van a olvidar con el tiempo, pero Dios nunca olvida ese juramento. Hay personas que lo pueden quebrantar por lo que ellos hagan, ese juramento, pero ese va a ser un problema de ellos con Dios si lo hacen, pero ya juró delante de Dios. Juró decir, dice verdad, la verdad, o sea, ¿qué está diciendo con eso? Que no está mintiendo, que está diciendo verdad. Entonces, que es confiable. Y si no está seguro que está diciendo la verdad, que no levante la mano. Porque hay personas que rápido dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, bendito Dios, pero ni siquiera saben lo que están diciendo. Ellos nomás lo dicen porque otros lo están diciendo, porque muchos gritan lo mismo, pero ciertamente ellos no saben lo que están diciendo. Entonces nosotros no podemos ir a la ligera y decir amén, porque a alguno le dice de repente, ¿cuántos se quieren ir para el infierno? Y dicen amén. Imagínese, si usted no hablara tan luego, usted no dijera amén en ese momento. Pero, ¿por qué dice amén? Porque, o sea, porque lo sorprendió la palabra que le dijo. Antes de oír todo lo que le estaban diciendo, usted dijo amén. Como cuando le dicen, ¿cuántos tienen sueño? Amén. Entonces, no esperó. Y por eso es el problema. Dice la palabra del Señor, por tanto todo hombre sea, dice pronto, dice verdad, para oír y tardo para hablar. Esa es una de las grandes cosas que nos cuesta a muchos de nosotros, poder esperar, porque somos tan prestos para poder hablar y tenemos ese gran problema. Entonces, de que nos metemos a problemas por eso, porque ya las palabras ya no se pueden regresar. Entonces, imagínense nosotros las mujeres que hablamos tanto, porque dice que las mujeres somos las que más hablamos, los hombres son más calmaditos, la mujer está que habla y habla, ¿verdad? Y él calladito, ahí con una que otra palabra. Entonces, los hombres tienen menos problemas por eso. Y nosotros de mujeres que dice que no estamos tranquilas si no podemos hablar un montón en el día. Entonces, y ese hombre, vea, el que está casado y tiene que estarla oyendo, tiene que oírle todo lo que le está diciendo, cómo le fue en el día, todo lo que siente. Entonces, y ya él se queda ahí quietecito oyendo lo que le está diciendo. Pero por lo menos tiene alguien que le está oyendo lo que le está diciendo. Pero dice la palabra del Señor, ay del solo, dice, ¿verdad? Pero aquel que está solo tiene a Dios, tiene el Espíritu Santo también. Porque algunos dicen allá en el mundo que mejor solo, dice, que mal acompañado, dicen también. Entonces otros dicen que un buey solo muy bien se rasca. Entonces eso también es cierto. El que está casado tiene, verdad, esas cargas que lleva por el matrimonio que tiene, por las luchas que lleva, y que está casado, que quiere separarse y que ya no aguanta más. El que está solo se quiere casar y que no quiere estar solo. Entonces, la persona, si está en Estados Unidos, quiere estar en su país. Si está allá, quiere estar en este país. No está bien en ninguna parte. No está tranquilo en ninguna parte. Pero eso es el ser humano. Eso nos dice lo complicado que somos nosotros. Por eso es que Dios nos hizo tan distintos, tan diferentes, porque somos tan distintos, tan diferentes, que solo Dios puede lidiar con nosotros, ¿verdad? Qué difícil para lidiar con esa hermana, dice, no la aguanto. Así dicen algunos, ¿verdad? Ya no aguanto. Imagina que digan, no aguanto la hermana Janet, hermana Fanny, y yo no aguanto a esa señora también. Entonces, no aguantamos, pero sabe que aunque no nos aguantemos, dice la palabra del Señor, soportados unos con otros. Tenemos, dice, que soportarnos, aprender a soportarnos. Eso solamente Dios puede ayudarnos, porque va a tener que convivir con esa persona por tanto tiempo. Entonces, cuando ya alguien se muere, pues ya todos dicen, ¿verdad? Qué buena persona que era ese hermano, esa hermana. Y comienza a recordar todo lo que hacía bueno, pero cuando estaba vivo, no lo quería. Entonces no lo amaba, no lo reconocía. Pero cuando ya se muere, le ponen todas las flores en el ataúd y lo están velando, el llanto, los gritos. Y mucha de esa gente sabe por qué llora, por qué grita. Gritan porque se portaron mal con su papá, con su mamá, con su ser querido. Lloran de remordimiento. Al otros lloran de veras.
porque lo extrañan. Pero algo otro, pues nomás, ¿verdad? Dice, porque ya no lo voy a volver a ver. Pero algunos porque ya no pueden remediar el tiempo pasado, porque se desperdició todos los años, se desperdició tantas horas, tantos meses, tanto tiempo, y sabía que tenía que estar ahí para esa persona y no lo hizo. Y cuando ya lo ve en una cama, quisiera retroceder el tiempo. Y entonces, y dice, si yo pudiera retroceder el tiempo, si pudiera volver a esos primeros tiempos, años, lo haría. Pero ya no, ya se terminó el tiempo. Entonces, no solamente para el que vive, posiblemente para el que esté enfermo también. Y entonces ahí comienza a decir, ¿cómo perdí el tiempo con mis hijos? ¿Cómo perdí el tiempo con lo que, verdad? ¿Cómo lo desaproveché con aquello que tenía que hacer? ¿Cómo no le servía a Dios cuando tenía que servirle? Pude haberle servido desde joven, pero quise darle ya solamente las arrugas, ya cuando estoy viejito que me voy a morir, porque como ya todo se lo dio al mundo, ya no dejó nada para Dios. Por eso usted que está joven, sírvale hoy, pero si fue alcanzado, ya cuando es un anciano, pues ¿qué va a hacer? Ya fue alcanzado, pero por lo menos dele esos días. Entonces, porque Dios se merece que le demos lo mejor a Él, que le demos los años, ¿verdad? Mejores, cuando todavía tenemos fuerza. Porque ya cuando las fuerzas ya se fueron, ¿de qué sirve? Cuando las fuerzas ya no están en una persona, ¿de qué sirve? Quiere ir a la iglesia, ya no puede. Quiere orar, ya no puede. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa fuerza. Pero cuando está joven, qué bueno que pueda servirle en ese tiempo y que le ha dado no las obras a Dios, le ha dado lo mejor de sus años. Entonces hay personas que dicen, yo quiero servir a Dios, pero le voy a servir ya cuando me vaya a morir, dice, ya cuando yo me falte poquito. ¿Quién le dijo de que va a tener ese tiempo, esa oportunidad para, para servirle a Él o para arrepentirse cuando ya se vaya a morir? Usted no sabe si puede sorprender la muerte. Lo puede sorprender esta noche, lo puede sorprender mañana, lo puede sorprender cualquier día. Y no sabe si va a tener de veras esa oportunidad para ser salvo. Entonces, por eso es de que usted no sabe si va a volver a oír este mensaje, esta palabra. Yo tampoco lo sé. Por eso que tenemos que estar preparados. Entonces, el ser humano se lamenta y dice, ¿por qué no le serví antes? ¿O por qué, dice, me convertía cuando estoy enfermo? Pues gracias a Dios que por lo menos en esos momentos fue alcanzado, ¿verdad? Pero si usted puede servirle desde joven, sírvale joven, porque ya una persona bien anciano ya no puede ya ser lo mismo. Yo le doy gracias a Dios y yo hubiese deseado servirle a Dios desde más joven. Hubiese deseado servirle a Dios desde que era una niña, pero yo no pude. Entonces, pero usted que puede y que tiene a sus padres cristianos también, usted está desperdiciando ese tiempo, está desperdiciando la oportunidad que tiene para que sea salvo. Y esta noche que esa palabra se le quede, porque yo siento fuerte en mi espíritu lo que le estaba diciendo hace un momento, que hay personas que cuando ya lo ven en un ataúd, a las personas cuando ya lo ven muerto, que lo van a enterrar, entonces es cuando ya ellos comienzan a gritar, es cuando ya comienzan ellos a decir que desperdiciaron, ¿verdad?, el tiempo que tenían mientras vivían. O sea, es un recordatorio para que usted se acuerde que mientras vive, no se olvide de Dios, no nos olvidemos de Dios, que siempre recordemos que vivimos para Él y que un día nos vamos a ir, pero que nos vayamos sabiendo de que hemos dejado, que por lo menos yo siempre he pensado desde mi juventud, porque puedo decir que parte de mi juventud le sirvió a Dios, pero sabe que siempre ha habido eso en mí, digo, que tenemos que dejar una huella en este mundo. Siempre he creído y lo he sostenido firmemente en mi espíritu de que tenemos que dejar una huella en este mundo. Que un día puedan decir, por aquí pasó esa persona. Quizás se acordarán de lo malo que usted es, quizás de lo malo que yo haya hecho.
pero que pueda sobresalir ante eso lo que hemos hecho para Dios, lo que Dios hizo a través de la palabra que predicamos. Entonces, lo que podamos hacer, y yo digo de que hemos sido llamados para marcar una generación. Y si usted no hace nada por su generación, ¿quién lo va a hacer? Por eso que nosotros las mamás tenemos un compromiso, porque no solamente es por nosotros, sino hay una generación de jóvenes, generación de personas que pronto se va el tiempo y vienen otros nuevos. Entonces debemos de aprovechar ese tiempo. Y dice que la cual Dios dice que no miente. Mire cómo dice, no miente, porque dije que contrario a la verdad, verdad, es la mentira. Pero aquí dice Dios no miente. O sea, cuando dice no miente Dios, ¿verdad? Entonces está diciendo Él es tan firme, Él es serio en lo que dice. No hay mentira, no hay engaño, no hay trampa, no hay nada en Él. O sea, Él no miente. Él permanece en la palabra que Él dice. Él la cumple. Los que no cumplen somos nosotros, los seres humanos. Pero Dios sí cumple. Y a veces a usted se le ha olvidado lo que Él le ha dicho y Él se lo vuelve a recordar, porque Él sí cumple su palabra. Y como Él no miente, sino que Él cumple, por eso Pablo también recuerda esta palabra, diciendo, Él no miente. Y dice que lo que prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra. O sea, Él había prometido, ¿verdad? Entonces había sido prometido que Jesucristo un día vendría, que vendría un Salvador, un Redentor, que vendría un Dios, un Hijo de Dios, y que Él iba a venir a redimir, que el Hijo de Dios iba a venir al mundo, que el Hijo de Dios sería conocido en el mundo, que el Hijo de Dios perdonaría el pecado de la humanidad, que el Hijo de Dios sería quien traería el mensaje del Padre. Entonces, Él dice que lo cumplió en su tiempo, porque Él no miente, porque Él permanece. Dice la palabra de Dios, dice Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, todo hombre es toda persona carnal, ¿verdad? Que fallamos, que mentimos. Entonces, pero Dios no miente. Por eso dice, sea Dios veraz y todo hombre son mentirosos. Entonces, pero dice, Dios es veraz. O sea, Dios dice, no miente. Y por eso dice que dice la palabra del Señor en otra lectura, como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, más dice altos que los nuestros, más altos que los suyos, que los míos, porque no entendemos. La mente de Dios, ¿verdad? Es extensa, pero la mente suya y la mía es tan pequeñita. Entonces, así es que Dios no miente, dice la palabra de Dios. Así que Él dice que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Esa era la promesa de Dios, que se iba a manifestar su palabra, que iba a ser visible su palabra, que se iba a mirar en el mundo. Y dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, dice nuestro Salvador, y a Tito, verdadero hijo, en la común fe. Entonces también ahí vemos que dice que también dice a Tito, ¿verdad? Entonces que era un hijo también. Entonces dice Tito, dice verdadero hijo en la común, dice fe. Entonces Tito también al decir en la común fe es porque dices estamos en lo común, es como como cuando usted dice esto es tuyo y esto es mío, ¿verdad? Es de todos. O sea, participamos todos de lo mismo. Y por eso dice en la común, dice fe, pero dice gracia, misericordia y paz
dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Gracia, dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. De esa forma, Él está saludando y está dirigiéndose. Mire que es un saludo bien grande el que hizo, ¿verdad? Entonces, hace un saludo bien grande, saludando y dirigiéndose. O sea, porque Dios merece, ¿verdad?, que tenga las mejores palabras para expresarse de Él. ¿O acaso usted cuando está orando no busca las mejores palabras para decirle a Dios, ¿verdad? Cuando usted está orando, busca agradarle a Dios y poder expresar desde lo profundo de usted, de mí, todo aquello que siente por Él, todo aquello que quiere que Dios ya lo sabe que usted lo tiene, pero Él le gusta que nosotros se lo digamos y a veces tenemos diferentes formas de expresárselo. Algunos se lo expresan llorando, entonces llorando y solamente lo ve que llora y llora, Él está expresándole lo que siente dentro de Él y solamente derramando lágrimas puede demostrarle, puede hacerle saber a Dios lo que le está diciendo. Algo otros hablando lenguas, tal vez. Algo otros hablándolo, gritándolo. Algo otros en secreto, sin decir tanto. Pero se lo está diciendo. Entonces nosotros podemos decirle a Dios también. ¿Sabe que hay personas que usted quizás las ama a ellas? O quizás yo las puedo amar, pero nunca tiene valor de decirle que la ama. Se queda con todas esas palabras y nunca se lo dice. Y cuando se lo expresa es bueno que se lo diga, porque por lo menos ya se lo dijo, externó lo que sentía, busca una forma de poder externarlo. Entonces también a Dios se lo tenemos que externar, porque hay personas que dicen, yo quisiera que Él me dijera tal cosa, usted que está casado, ¿verdad? Entonces, o los papás, que los hijos le digan alguna palabra, entonces, o los hijos, que los padres le digan alguna palabra, pero como algunos dicen que somos de la antigua, ya somos de tanto tiempo. ¿Y quién le dijo que porque soy de la antigua no puede decirle palabra bonita a sus hijos? La gente de Yadías era pecado todo para ellos. No podía absolutamente decir nada, tan tímidos que no podía decir ni una palabra, ni siquiera con quién se había casado. Entonces tenía ahí porque si no estaban en lo malo. Pero realmente hay cosas que no son malas, todo y cuando sea con las personas, ¿verdad?, correctas. Entonces, expresarle a sus hijos, imagínense, el amor que le tiene, para algunos es malo, pero nosotros debemos de perder ¿verdad?, esa timidez que muchos de los que son de hace años lo tienen todavía, o lo tenemos quizás, ¿verdad? Entonces vemos cómo este hombre, ¿verdad?, se expresa. Vamos a ver lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 4, 1 también. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Dice, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Dice, he guardado la fe.
podemos ver en esta palabra del Señor, sobre todo lo que más, ¿verdad? Es el primer Timoteo 4:1, esa es la palabra que más yo quisiera dejarle, que dice, te encarezco delante, dice, de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando dice te encarezco, está diciendo un encarecimiento es te suplico, en otras palabras, te lo ruego. Cuando dice te encarezco, como si estuviera rogándole. Cuando usted le ruega a una persona, ¿verdad? Y le dice, hace esto, hombre, o sea, vení, hace esto, siéntate aquí o ve y haz esto. Entonces, le estás suplicando, haceme este favor. Y le estás suplicando, pues como que si así fuera que le está suplicando, porque dice, te encarezco delante de Dios. O sea, le dice, te lo encarezco delante de Dios. O sea, es como un gran requerimiento que le dice, delante de Dios te lo estoy pidiendo. Le dice, y del Señor Jesucristo. Mire, él pone a Dios y pone al Señor Jesucristo también por delante. Y le dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, le dice, mira, él le dice, va a juzgar a los vivos. ¿Quién los va a juzgar? Dios y el Señor Jesucristo. Juzgará, dice, a los vivos y juzgará a los muertos. ¿Por qué él va a juzgar a los vivos? Porque la persona, ¿verdad? Cuando Jesucristo venga, las personas, dice la palabra del Señor, que van a ser, ¿verdad?, procesadas. Entonces, y al ser procesadas, pues están viviendo. Pero las personas muertas también van a ser también procesados. Entonces, dice, él dice, los va a juzgar. Juzgará a los vivos, juzgará a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, cuando él dice verdad, se manifieste, va a juzgar a los vivos y va a juzgar, dice, a los muertos. Cuando se trata de un juicio, no sabe si va a salir inocente o culpable. Si va a salir, verdad, de que tenía tal vez cuentas pendientes o no. Pero un día Dios va a juzgar a la humanidad, porque los muertos que están en el infierno se van a presentar un día también delante de Dios para ser juzgados y para que sea, dice, leído, ¿verdad?, dónde van a ir a parar después de eso. Por eso dice, lo juzgará. Pero se encuentra que la iglesia de Jesucristo no será juzgada. La iglesia de Jesucristo será llamada para recibir su recompensa. Entonces, porque ya fue salva, pero sí Dios va a juzgar y Dios juzga la causa, ¿verdad?, de cada uno. Dios juzga a cada persona individualmente. Entonces Dios nos juzga a nosotros, porque usted cree que no nos vienen a veces, ¿verdad? Como dice, escarmiento, ¿verdad? Que sí nos viene, porque Dios nos juzga. Hay cosas que Dios juzga a cada uno. Y por eso dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, ¿por qué le dice que prediques? Te encarezco que prediques la palabra, que instes, o sea, insta, o sea, sigue diciéndoles, en otras palabras, sigue predicando, sigue recordándoles. Decía Pablo en algunas veces también que para él no le era molestoso, no era gravoso seguir diciéndole lo mismo, decía. Entonces, por eso le dice que prediques la palabra, que instes. O sea, habla a tiempo y fuera de tiempo. O sea, háblales en todo tiempo, en otras palabras, cuando están a tiempo y cuando ya también ya no tienen tiempo, fuera de tiempo. Cuando, o sea, porque siempre habrán personas que oirán la palabra de Dios. Siempre, siempre. Vamos a ver qué nos dice también en Salmo 99. Dice esta lectura de Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos.
Alaben tu nombre, grande, temible. Él es santo y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada Jehová, nuestro Dios, y postraos ante él el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés dice, y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía en columna de nube. Hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltada Jehová, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte. Dice, porque Jehová es nuestro, porque Jehová, dice, nuestro Dios es santo. Entonces vemos, dice, fidelidad de Jehová para con Israel. Nos dice en su título. Entonces, fidelidad de Jehová para con Israel. Entonces nos habla de la fidelidad, ¿verdad?, de Jehová para su pueblo, para Israel. Y cuando vemos este Salmo 99, que dice que es fidelidad, entonces Él les recuerda, ¿verdad?, a ellos de su fidelidad y les trae ese recordatorio. Y por eso dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado, dice, sobre los querubines, porque dice la palabra de Dios que los querubines, ¿verdad?, los serafines, los ancianos, dice que lo alaban, que lo adoran, los ángeles, y dicen todo el tiempo, santo, santo es el Señor, es Jehová. Entonces por eso es que dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, porque ¿quién, verdad, no le va a temer? Él es Dios. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey, dice, ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob, dice, juicio y justicia. Exaltada Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Entonces, has hecho en Jacob juicio y justicia. Está diciendo entonces que había salido bien delante de Dios, porque si hubiera salido mal, entonces quiere decir, ¿verdad?, de que lo hubiera enjuiciado. Sin embargo, le dice de que es una fidelidad de Dios para con Jacob, una fidelidad de Dios para con Israel, una fidelidad de Dios para con su nación, reconociendo él su nación, aunque Dios se ha enojado con su pueblo, con su nación muchas veces, pero nunca ha apartado el pacto, nunca ha apartado la fidelidad de ellos, la sostiene, la mantiene. Entonces él por eso le recuerda, y también porque Él es santo, porque Dios es santo y 3 veces santo, dice la palabra. Su santidad, ¿verdad?, nos cela, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo dice que también, ¿verdad?, que nos cela. Dice, Él nos anhela celosamente. Entonces el Espíritu Santo dice que es celoso. Y por eso dice que muchas veces, ¿verdad?, en el desierto dice que se le volteaba en contra del pueblo cuando lo hacían enojar. Y en vez de estar a favor de ellos, peleaba contra ellos. Entonces, pero dice que Dios, ¿verdad?, es santo. Entonces, es su santidad que Él, ¿verdad?, no permite lo malo. Pero dice, y la gloria del Rey ama juicio. Tú confirmas la rectitud. Dice, tú confirma la rectitud. Confirmar es como dice, ¿verdad? En 2 veces lo confirmo, lo digo. Entonces, dice, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada Jehová nuestro Dios y postraos ante Él. O sea, y Él mienta personas que también le agradaron. Entonces, porque mienta, ¿verdad?, a estas personas como aquellas personas a las que Dios les hablaba
y se dirigía a ellos. Entonces, porque eran personas que no terminaron tan bien, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Moisés dice que no pudo ver la tierra, dice, prometida, porque dice que también por haberse enojado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, pues que murió, dice, antes de entrar a la tierra. Y dice que Aarón también dice que murió, ¿verdad? Entonces, y vemos que, pero fueron personas que en el caminar que llevaron, le sirvieron a Dios. Dios, pues es verdad, ya se les llegó el momento del fin a ellos, partieron, pero el pueblo nunca quedó solo, el pueblo siempre quedó con personas, Dios siguió levantando personas, siguió levantando líderes para que pudieran conducir a su pueblo. ¿Usted cree que si usted se muere se va a terminar todo? O si usted ya no hace lo que tal vez dice es que sin mí esto no funciona, no camina. Entonces, es que sin mí Dios no va a usar a ese hermano, a esa hermana, porque es que tiene que tener mi aprobación y tiene que tener que esto. ¿Quién le dijo a usted que solamente por eso? Es cierto, en veces sí, pero no siempre, porque como Dios conoce, ¿verdad?, la maldad que hay en las personas en veces. Entonces Dios conoce en veces lo que hay, entonces Dios viene y como Él es, ¿verdad? Él es todopoderoso, Él hace lo que Él quiere y ¿acaso le va a pedir permiso a usted para hacerlo? ¿Acaso Él no hablaba por los profetas? ¿Le pedía permiso a los sacerdotes para hacerlo? ¿Sí o no? Dirigía a través de los profetas a la nación. Esos sacerdotes estaban todos, ¿verdad?, torcidos en veces. ¿Qué hacía Dios? Levantaba profetas. No los querían a ellos también, pero los amonestaba. Dios los levantaba y aunque no les gustara a los mismos sacerdotes. Entonces, ¿acaso Jesús también, él vino y hasta los mismos sacerdotes se levantaron contra él? Sin embargo, él no paró de predicar. Entonces, él puede hacer lo que él quiera cuando él diga. ¿Y quién le dice que no? El único que tiene que decir que él lo ha hecho es él, cuando él tiene que hablar. Entonces, así es que él hace lo que él quiere, porque él es verdad, es Dios. Y por eso dice fidelidad de Jehová para con Israel. Estamos diciendo un día de esto que este nombre, ¿verdad?, de fiel es Dios. Y también dice que es pacto, significa pacto. Entonces, dice la palabra del Señor, porque Él no olvida sus promesas. ¿Y por qué dice entonces que Él mantiene esa fidelidad con el pueblo, mantiene esa fidelidad con las multitudes, con aquellos, o con aquellos, porque son multitudes, las personas son, verdad, naciones, las personas que, con las que Él hizo ese pacto, aunque pone personas específicamente, sin embargo, Él lo hizo con todo su pueblo. Y por eso cuando se refiere a Jacob, eso es todo Israel, porque Jacob es el padre, ¿verdad?, de la nación de Israel. Entonces, él mantiene eso, aunque se enojaba en veces, pero luego Dios tenía misericordia y luego se arrepentía, ¿verdad? O sea, Dios perdonaba el pecado y sigue perdonándonos a nosotros, sigue santificándonos, sigue limpiándonos, sigue levantándonos, sigue Él, ¿verdad?, peleando por nosotros nuestras batallas. Sigue Él respaldándonos todavía. Así que le pedimos a Dios cada día que nos respalde, ¿verdad?, que permanezca con nosotros y que siempre podamos continuar en este camino. Así que Dios desde siempre se ha provisto y es un Dios de pacto. Dios siempre ha sido ha sido un Dios de pacto, ¿verdad? No ha sido un hombre, sino ha sido Dios de pacto. Entonces, Dios no olvida lo que Él establece, no olvida lo que Él dice y lo sostiene de generación en generación, dice la palabra de Dios. Así que en esta preciosa noche doy gracias a Dios porque nos permite poder compartir con ustedes esta palabra y usted que ha mandado ahí también, ¿verdad?, los mensajes, vamos a poder a leerlos. A los que están ahí conectados, a los que han dejado su mensaje. Estamos viendo ahí, como no son nombres, ¿verdad? Tal vez
sino que son quizás números de cuenta, no sé. Pero dice hola ahí su primer mensaje. Hola, Dios le bendiga poderosamente. Luego también, ahí también orando. Dice también acá me quedo. Dice Marfol Femandes. Hola, hola, Dios le bendiga. Ahí estamos viendo otros mensajes. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. A cada uno. Verus, dice también. Dios le bendiga poderosamente cada uno. Pepe dice, hola, soy nuevo. Dios le bendiga también a usted, ¿verdad? Casi los que son Pepe son José, me imagino. No sé. Dios le bendiga Pedro, dice también bendiciones, hermana. Dios le bendiga grandemente. Pido oración, dice, por sanidad. Gracias. Hermano Pedro, también Chávez. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dice Elías también. Dijo, hola, hola Elías. Sergio. Hola Sergio. También Luis dice, pido oración por la restauración de mi matrimonio. Mi esposa se fue de la casa y dice que no regresa desde Colombia. Luz, Mana Luz, es que dice Mana Luz, sí, sí, ahí tenemos la petición, la anoté un día de esto y sí estoy orando por ustedes. Luz dice, dijo, pido oración por el niño Lucas. Amén, también ahí lo tenemos a él. Por supuesto. Bueno, usted que ha mandado, ¿verdad?, las peticiones también. Dios le bendiga a usted que está ahí saludándolos. Saludos para usted también. Espero que esté bien. Que Dios lo bendiga siempre. Y que siempre siga ahí conectado, ¿verdad? También usted. Gloria al Señor Jesús. Adoramos al Señor. Damos gracias a Dios porque nos permite esta noche poder compartir la palabra del Señor. Vamos a por Pedro. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, cada persona que se ha conectado esta noche, Dios le bendiga, donde quiera, ¿verdad?, que nos estaba ahí conectado. Vamos a orar a Dios por cada uno, por los que han mandado estas peticiones en esta noche. Así es que usted que se encuentra ahí en su casa también puede orar. Vamos a orar por un momento por las peticiones que tenemos ahí. Amén, gloria al Señor. Vamos a venir en palabras de oración en esta noche, Señor. Ya los tengo anotados hace días y estoy orando por ellos. Creo que solamente por Pedro, si no recuerdo que lo tenga. Pero de ahí sí estoy orando por las peticiones que están ahí. Así es que en esta noche le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Dios, porque nos permite poder predicar, Señor, en esta noche su palabra, Dios. También venimos poniendo estas peticiones, Señor, de Pedro Chávez, Señor. Venimos orando por él, por esa sanidad. No sabemos cuál sea su situación que esté pasando, Dios, en este día, pero oramos para que sea usted, Señor, poderoso Dios, tocando, Señor, ese cuerpo, poniendo sanidad, Señor, en él,
en el nombre de Jesús. Solo usted puede sanar los enfermos, reprender las enfermedades, las dolencias de los cuerpos y poder, Señor, sanar al que está enfermo, Dios, en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque creemos, Dios, de que no hay nada imposible para usted, que puede reprender de los cuerpos toda enfermedad, toda dolencia, Señor, por luz, también por su matrimonio, Señor. Oramos por ese matrimonio, poderoso Dios. Oramos, Señor, también por Lucas, Señor, por esa sanidad también en él. Poderoso Dios, te pedimos en esta noche por cada petición, Señor, que estamos orando, que sea usted, Señor, obrando, que sea usted perfeccionando, que sea usted llevando sanidad, Señor, que sea Dios haciendo lo que no puede hacer, Señor, ningún ser humano, no puede hacer el hombre, Dios, no puede hacer los médicos, no lo puede hacer la ciencia, pero usted sí puede hacerlo en ese niño, poderoso Dios. Usted puede sanar, Señor, usted puede volverlo normal, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos por él, Señor, donde él se encuentra, protección divina, Dios, por cada uno de ellos, Señor, que estamos pidiendo, que estamos orando, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Cada una de esas peticiones, Dios, te pedimos por ello, que sea estableciendo, Señor, que sea obrando, que sea sanando, que sea reprendiendo el dolor, Señor, la dolencia, la enfermedad, lo que haya en su cuerpo, lo que agobie, lo que esté, Señor, en Pedro, Señor Chávez. Te pedimos, Dios, para que sea sanando, Dios, cualquier enfermedad, cualquier dolencia, lo que haya en él, Dios, sea glorificándote en él, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús en esta noche, Señor, creemos, Señor poderoso, que puedes romper las cadenas, que puedes quebrantar, que puedes reprender, Señor, la dolencia, la enfermedad, en el nombre de Jesús, así como ha adentrado, Señor, a esos cuerpos, Señor, toda enfermedad pueda salir de ese cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que hay en él que le esté perturbando en esta noche, así como adentró, Señor, a él, te pedimos, Señor, que también sea perfeccionando, sea, Señor, sanando desde su cabeza a sus pies, Dios, en el nombre de Jesús, sanándolo, poderoso Dios, estableciendo esa sanidad, Señor, en el nombre poderoso que sobre todo nombre, Jesucristo, Señor de Nazaret, en ese cuerpo, Dios. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias porque nos permite predicar tu palabra. Gracias por cada persona, Señor, que se ha conectado y ha podido oír su palabra, Dios. Bendice cada persona, fortalécelo, llénalo de ti, ayúdalo en sus dificultades, en sus problemas, a cada uno, Dios, en el nombre precioso de Jesús, y que su palabra, Señor, poderoso, pueda ser el efecto para lo cual es enviada. Gracias, Señor. Gracias te damos. Bendice cada persona. Bendice cada uno, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque siempre nos sostienes, Señor, en tus manos. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor, por lo que usted hace, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que está haciendo. Gracias, Espíritu Santo, porque usted, Señor, no nos deja. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Bendice cada uno, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque en tus manos, Señor poderoso, estamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que perfeccione. Te pedimos, Señor, que seas glorificándote, Dios, en el nombre de Jesús. Porque usted es bueno para siempre, Señor. Permaneces, Dios, con cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Su palabra dice, Señor, que usted es un Dios sin igual, Señor, incomparable, poderoso Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en esta noche, Señor. Poderoso Dios.
Gracias le damos al Señor en esta preciosa noche porque nos concede el privilegio de poder predicar su palabra. Así es de que a usted que ha estado conectado también le agradecemos y si Dios lo permite, será hasta la próxima donde nuevamente estaremos compartiendo la palabra de Dios. Dios le bendiga en esta noche.